Desarrollar un software es una cosa y desarrollar un negocio de software es otra totalmente distinta. Y eso justamente es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. ¿Por qué el 90% de los desarrolladores que emprenden se estancan y solamente el 10% de estos desarrolladores son los que verdaderamente tienen éxito con sus negocios? Y además de eso, también vamos a ver hoy qué es lo que tú tienes que hacer para formar parte de ese 10% de empresarios de software que tienen éxito. Y te adelanto desde ya que el tema del capital, porque yo sé que aquí me va a saltar cualquier cantidad de gente diciéndome, bueno, pero es que una persona tiene éxito cuando tiene capital. No necesariamente, ¿ok? Tú puedes comenzar inclusive con muy bajo nivel de capital y aún así puedes hacer crecer un negocio de software poco a poco hasta que verdaderamente pues llegues a un punto en el que vas a tener resultados. Pero por supuesto hay una estrategia y hay una serie de elementos y variables acá que juegan un papel importante. Así que vamos a entrar en materia de una vez y vamos a hablar sobre el tema de la mentalidad y el enfoque, que es la diferencia principal entre un desarrollador emprendedor y un desarrollador empresario. Pero ¿sabías qué es un desarrollador emprendedor? Bueno, mira, un desarrollador emprendedor es básicamente un programador que está creando un software, pero que muchas veces no sabe cómo monetizar. Este es uno de los factores más repetitivos que hemos visto en Telecap Extec en la gran mayoría de los emprendedores que hemos asesorado en ese programa, ¿vale? Mientras que un desarrollador empresario es un visionario que desarrolla un software BNU con un propósito, un plan de monetización bien concreto y específico y una estrategia para convertir ese software en un negocio verdaderamente rentable. Acá he tocado el concepto de software BNU. BNU son las iniciales de valioso, necesario y útil, ¿vale? Entonces, fíjate la gran diferencia que hay acá. Mientras que un desarrollador emprendedor es alguien que simplemente está creando un software que no sabe cómo venderlo, cómo monetizarlo, cómo sacarle el máximo provecho, un desarrollador empresario sí tiene esa visión, sí analizó previamente un mercado objetivo, detectó un problema o necesidad y lo que está creando más que un software es una solución de software. Cuando tú construyes una solución, eso es algo que es útil, valioso y necesario para tu cliente y por ese motivo tú tienes mayor potencial, mayor capacidad para lograr monetizarlo. Entonces vamos a ir comparando el tema de la mentalidad porque ya les digo que de verdad es muy importante, marca la diferencia. Y esto es algo que ustedes como desarrolladores tienen que entender. Porque yo he visto aquí cualquier cantidad de gente que me ha venido a las formaciones y mentorías de Telecap Extec y me vienen diciendo, Xavier, yo lo que quiero es crear un software con inteligencia artificial y voy a trabajar con Python y voy a usar esta librería en vez de la otra. Pero ya va, un momento, o sea, ¿tú estás construyendo un software o estás construyendo una solución de software? Hay una diferencia importante, porque al cliente, al final del día, y esto es algo que tengo que aclarárselos desde ya, al cliente no le interesa si tú estás trabajando con Python, si tú estás trabajando con JavaScript, si estás trabajando con PHP, si hiciste tu aplicación en Flutter, no le interesa. A él o a ella lo que le interesa es que el producto que tú estás desarrollando le sea útil, funcional, que le satisfaga una necesidad, que le ayude a alcanzar un logro, que le resuelva un problema. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero el tema está en que cuando tú estás pensando como desarrollador, emprendedor, pues construyes un software, normalmente lo haces por ti mismo, pero te enfocas demasiado. El problema no es que lo hagas por ti mismo, porque tú puedes construir un software por ti mismo y si lo haces correctamente, si construyes una solución útil, pues eso puede monetizar. Pero el problema viene cuando tú estás construyendo un software y te estás enfocando en la programación, las librerías que vas a utilizar, los frameworks, las tecnologías, ¿no? Entonces, para ti eso es lo importante. Yo lo viví, te digo, hace muchísimos años, cuando creé mi primer software para una importante empresa del sector de las telecomunicaciones. En ese tiempo estaba haciendo unas pasantías y había que automatizar el proceso de gestión de fallas e incidencias del departamento de televisión digital de esa empresa de telecomunicaciones, que en ese momento se estaba llevando de forma muy manual, a través de tablas en Excel. Entonces, por supuesto, como yo estaba muy novato en ese tiempo, yo comencé a desarrollar el software con PHP, hice un sistema bastante bueno, pero cuando se lo fui a presentar al gerente, las cosas que yo le estaba diciendo sobre lo que eran los beneficios del software que yo había desarrollado,
Estaban enfocadas a, bueno, mira, trabajé con HTML, trabajé con CSS, trabajé con JavaScript, utilicé PHP acá y utilicé la librería de Google para hacer las gráficas, quedaron espectaculares. Mira, y esto además se adapta a móviles, se adapta a tablets, se adapta a computadoras. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas que para un programador son muy valiosas y muy importantes. El gerente de esa área se quedó como que, ¿y a mí qué me interesa? O sea, realmente yo lo que necesito es un sistema que me permita a mí automatizar el tema de la gestión de las fallas e incidencias con relación al servicio de televisión digital y además poder cruzar esa data y hacer análisis profundos en tiempo real. Yo me quedé pasmado. Cuando ese señor me explicó verdaderamente lo que él necesitaba, yo entendí en mi cabeza qué era lo que mi cliente, que en ese momento era el gerente de esa área, necesitaba. Entonces, esto es lo que le ocurre a la gran mayoría de los emprendedores de software, ¿vale? En ese tiempo para mí era simplemente un tema de pasantías y un proyecto que estaba desarrollando en esa empresa, ¿no? Pero esto le pasa a muchos programadores cuando quieren emprender y crear un negocio de software o un software as a service para comenzar a monetizarlo y te enfocas demasiado en temas de programación, tecnologías y demás. Esto hace que tú construyas un software que normalmente no es valioso, ni es útil, ni es necesario, y por tal motivo es muy difícil monetizarlo en la gran mayoría de los casos. Además de eso, no tienen normalmente un plan de lanzamiento. El plan de lanzamiento es básicamente una estrategia que te va a permitir a ti dar a conocer este software que tú estás desarrollando hacia el mercado objetivo para que puedan interesarse en adquirirlo o en pagarlo, ¿verdad? Entonces, como ellos normalmente no saben ni siquiera cómo ejecutar un plan de lanzamiento, me refiero a un desarrollador que tiene perfil de emprendedor, pues termina pasando que muy pocas personas en el mercado objetivo al cual él se quiere dirigir se terminan enterando de su producto, con lo cual el resultado son unas ventas muy pequeñas o muy pobres en el tiempo. Esto hace que tu negocio no tenga la suficiente tracción, no tenga la suficiente capacidad de ingreso y por supuesto si tu negocio ni siquiera es conocido, tu software realmente no es popular, no es útil, no es necesario, la gente a lo mejor no lo ve como un producto que verdaderamente tenga que utilizar o le vaya a ayudar de alguna manera, pues mucho menos no eres conocido y por tanto no podemos hablar tampoco de un plan de escalamiento. El plan de escalamiento de negocio es cuando ya tú has logrado llegar a cierto nivel y a partir de allí pues quieres disparar los resultados y el crecimiento de tu negocio en cuanto a ventas y cantidad de clientes, ¿no? Entonces, por supuesto, no puedes ejecutar ese plan de escalamiento, primero porque no eres conocido, uno, y segundo porque no has generado el suficiente capital y la cantidad de ingresos que necesitas para poder invertir en ese escalamiento del negocio. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ocurre cuando tú trabajas y tratas de emprender siendo un desarrollador con perfil de emprendedor. Ahora veamos el otro lado, ¿no? La mentalidad del desarrollador empresario. En este caso, él ya no está creando un software nada más. Está creando es una solución de software. Es decir, que se enfoca en crear un producto valioso, útil y necesario para un mercado objetivo que ya previamente tiene analizado, que ya conoce sus necesidades e intereses, conoce el perfil geodemográfico de ese potencial cliente o esa audiencia de potenciales clientes y además conoce bien el tamaño promedio de ese mercado. Sabe que ahí hay un potencial negocio y por tal motivo se enfoca en crear una solución. A nadie le interesa que tú seas un experto en Python, en JavaScript, en PHP, en Flutter o cualquier otro lenguaje de programación o framework de tecnología, porque en realidad lo que les interesa son soluciones. Y esto va tanto para clientes naturales como para clientes corporativos. Una vez que tú construyes o una vez que el desarrollador empresario construye su solución de software, el siguiente paso es ejecutar un plan estratégico de lanzamiento masivo. Es decir, lo que está buscando acá es asegurarse que tantas personas como sea posible conozcan esa solución de software y además la prueben. Y no solamente la prueben, sino que además propaguen esto a través de moneda social, que se vuelva algo contagioso para que otras personas también se sientan motivadas a utilizar ese software o ese producto de solución de software que él ha creado. Luego, una vez que ya el plan estratégico de lanzamiento ha tenido éxito,
ha rendido sus frutos y tú has generado suficientes ganancias e ingresos, puedes utilizar gran parte de ese dinero para ejecutar un plan de escalamiento, que era lo que te comentaba, ¿no? Ya tú llegaste a un punto en donde tuviste cierta cantidad de resultados y a partir de allí, mediante inversión y un plan estratégico de escalamiento y crecimiento del negocio, pues ayudamos a impulsar, catapultar ese negocio. Pero además de eso, tengo que decirte que el desarrollador con perfil de empresario hace algo más que el desarrollador emprendedor no hace. Y es apalancarse en mentores expertos o en al menos un mentor experto en negocios de software. Es decir, una persona que ya tiene el conocimiento y la experiencia suficiente, que ya ha atravesado el camino cualquier cantidad de veces y que sabe cómo se tiene que crear un negocio de software y cómo se hace crecer un negocio de software. Créeme que cuando tú haces eso, todo esto apalancándote de la mano de un mentor experto en negocios de software, pues los resultados son muchísimo mejores. ¿Por qué? Porque apalancarte con un mentor experto en creación y escalamiento de negocios, sin duda alguna, marca la diferencia. Pero la marca además por mucho, déjame decirte, por mucho. Un mentor empresario ya posee el conocimiento y experiencia de negocio que tú necesitas. Te conecta además con ecosistemas de potenciales clientes, aliados o inversionistas. Y además te ayuda a lograr resultados en mucho menos tiempo, con menos dinero y menos esfuerzo. Cuando tú haces todo solo, normalmente todo ese periodo de tiempo que tienes que invertir, muchas veces tienes que invertir mucho tiempo, pues te hace perder el time to market frente a otros competidores. Recordemos que aquí estamos también con otros potenciales competidores en el mercado objetivo al cual estamos tratando de enfocarnos con este negocio de software, ¿verdad? Entonces, cuando tú tratas de aprender todo por ti mismo, tratas de hacer todo tú solo, sin apalancarte verdaderamente con un mentor que tenga el conocimiento y la experiencia, que te pueda conectar con personas que puedan impulsarte todavía más, pues te tardas mucho tiempo. Puedes tardarte inclusive hasta 10 años en hacer crecer un negocio. Pero imagínate si un competidor utiliza un mentor experto que le ayude a impulsar ese negocio en apenas un año. Ya ese competidor te lleva 9 años de ventaja. 9 años en donde tú todavía no has logrado salir porque estás haciéndolo todo tú solo. Y esa es una de las principales ventajas que tiene el contar con un mentor empresario. Cuando tú no tienes conocimiento ni experiencia en creación de negocios, marketing y ventas, que es el caso de la gran mayoría de los emprendedores de software a día de hoy, pues tienes dos opciones para poder lograr resultados. O aprendes por tu cuenta, en cuyo caso esto por supuesto va a ser muy útil, pero la curva de aprendizaje es larga y lleva muchísimo tiempo, con lo cual se extiende el periodo de tiempo para poder alcanzar una buena monetización, o te apalancas usando la experiencia de otro. Esto es mucho más rápido y efectivo para monetizar y obtener resultados. Te digo, la gran mayoría de los emprendedores se quedan solamente acá, aprender por su propia cuenta y en hacer todo solos. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. En algunos casos no tienen ni siquiera ni que invertir nada. Pero el tema está en que no se dan cuenta que lo que están invirtiendo es exceso de tiempo. Y el tiempo es un activo extremadamente valioso en los negocios. Y en los negocios de software, que son negocios que cambian muy rápido en el tiempo, por supuesto, esa variable del tiempo, valga la redundancia, es muy importante. Ahora, ¿está mal simplemente con aprender todo por tu cuenta, aprender de contenido gratuito y demás? Pues no, eso no está mal, eso de hecho es bueno. ¿Cuál es la estrategia ganadora acá? Hacer las dos cosas. Aprender por tu cuenta, pero al mismo tiempo apalancarte en la experiencia de un mentor experto. Esa es la estrategia ganadora, utilizar estos dos en combinación, ¿ok? Un mentor empresario además te guía en el camino y te enseña de su propia experiencia. Evita que desperdicies tiempo cometiendo errores que él o ella ya han vivido. Tú no tienes que cometer esos errores porque ya esa persona ha atravesado el camino del emprendimiento, ha construido empresas, ya tiene la experiencia, ya conoce esos errores, así que él te va a evitar que tú tengas que atravesar esos errores. Y cuando tú no tienes que cometer esos errores, ¿adivina qué? Pues no gastas tiempo, gastas muchísimo menos dinero, esfuerzo y recursos. Y eso te permite alcanzar el éxito mucho más rápido. Además, un mentor empresario experto te ayuda a enfocarte en lo importante más que en lo poco relevante.
Eso es otro detalle muy importante, que lo he visto también en la gran mayoría de los estudiantes que vemos en el programa Telecap para emprendedores Extech, ¿ok? En donde muchos llegan diciéndome, Xavier, mira, yo quiero crear un software así y así y asado. ¿Debería utilizar Python o debería utilizar JavaScript? ¿Debería utilizar Django o Flask o debería utilizar Node.js y Express? ¿Verdad? Ese tipo de cosas que no significa que no sean importantes, en realidad sí tienen su nivel de importancia, pero son poco relevantes desde el punto de vista del enfoque del negocio. ¿Ok? Lo más importante es tener claridad en, bueno, cuál es el modelo de negocio en el cual yo me voy a enfocar, cuál es la solución al problema o necesidad que yo pretendo resolver y con base a eso tengo que construir de forma ágil, esa es otra variable importante, la agilidad, de forma ágil tengo que construir esa solución de software. ¿Ok? Entonces, a cada cosa hay que darle su nivel de importancia, por supuesto, pero tenemos que recordar que más que construir un software, lo que tú estás haciendo es construir un negocio. ¿Ok? Entonces, es importante. Resumiendo entonces las diferencias entre un desarrollador emprendedor y un desarrollador empresario. Mientras que el desarrollador emprendedor se enfoca en crear un software pensando en la mejor tecnología, los software, lenguaje de programación, framework y demás, el desarrollador empresario se enfoca en crear una solución de software pensando en lo que su cliente valora y necesita. La solución tiene que ir centrada en el cliente. Y ahí hay una diferencia muy importante. Una de ellas, que es la del desarrollador empresario, facilita la monetización y la venta, mientras que la otra no necesariamente. Tenemos que, más que pensar como programadores, tenemos que pensar como futuros empresarios. Eso lleva práctica y, por supuesto, apalancarte con un mentor te ayudará a acelerar esos resultados. Mientras que un desarrollador emprendedor se forma solo con contenido gratuito y promedio, el desarrollador empresario se forma con ese contenido gratuito, pero también invierte en formaciones exclusivas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuando tú solamente te enfocas en contenido gratuito, que está accesible para todo el mundo está aprendiendo lo mismo que tú, no destacas de ninguna manera. Terminas haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Y adivina qué, terminas encasillándote en ese 90% de emprendedores de software que no logran escalar, que no logran crecer, se quedan estancados siempre. Y hasta que no entiendan eso, no van a poder crecer, no van a poder salir de la zona en la que se encuentran. En cambio, cuando tú eres un desarrollador con mentalidad empresarial, entiendes que ese contenido gratuito sí, por supuesto, tiene su valor y te puede ayudar, pero hay otro contenido exclusivo basado en la experiencia y el conocimiento de personas que tienen muchísimo tiempo ya haciendo lo que saben hacer mejor. Cuando tú inviertes en ese conocimiento y experiencia, obtienes una ventaja competitiva en cuanto a tiempo, esfuerzo y dinero que te permite crecer más allá de lo que el promedio se encuentra. ¿Ves? Entonces, entender esto hace que tú definitivamente tengas mayor probabilidad de tener logros en menor cantidad de tiempo. Mientras que el desarrollador emprendedor no invierte tiempo ni dinero en la adquisición de clientes, este es otro defecto que yo he visto que tienen, no invierten nada en la adquisición de clientes, construyen un software, lo que hacen es decirle a sus amigos, que además también son programadores, que en muchos casos pueden ser hasta la competencia de ellos. Yo lo he visto en cualquier cantidad de grupos de programadores en Facebook, en donde dice, estoy desarrollando un software as a service, así, asado, grupo de programadores. ¿Qué me recomiendan ustedes hacer? Y entonces empiezan todos los comentarios y tú empiezas a leer. No, mira, yo te recomiendo que tú trabajes, ¿estás trabajando con Python? No, eso es lenguaje de novato. Trabaja mejor con C# o con C++ o con JavaScript, ¿no? Opiniones de expertos en programación que no tienen ningún tipo de conocimiento de negocio, no entienden verdaderamente cuáles son las necesidades y los problemas que tiene tu cliente y no saben verdaderamente cómo construir una solución de software. Pueden ser muy buenos programando, pero no tienen capacidad para crear y construir un negocio rentable. Así que la adquisición de clientes es un proceso importante y el desarrollador que tiene perfil de empresario entiende esto. Y lo entiende también que está dispuesto a invertir tiempo y dinero en ese proceso de adquisición y también en la fidelización de clientes. Cuando tú inviertes en eso,
tienes mayor probabilidad de hacer que tu negocio crezca, que el lanzamiento de tu producto o servicio sea mucho más efectivo, que tengas mayor probabilidad de tener mayor cantidad de clientes. Y esa cantidad de clientes van a atraer a más clientes. Y por supuesto, el proceso de adquisición es algo que va muchísimo más allá de simplemente pagar una campaña de Facebook Ad o de pagar publicidad. No se trata solamente de eso. La adquisición y fidelización de clientes es un proceso mucho más complejo que solamente un empresario con experiencia amplia en creación y escalamiento de negocios sabe verdaderamente cómo se ejecuta correctamente un proceso de adquisición y fidelización de clientes. Por eso es que tú tienes que invertir en eso. Si tú quieres ser un empresario exitoso de software, tienes que apalancarte con un mentor que te ayude en eso si tú no tienes conocimiento ni experiencia en eso. ¿Okay? Mientras que un desarrollador emprendedor tiene miedo a levantar capital o no sabe ni siquiera cómo conseguirlo, el desarrollador con perfil de empresario se apalanca en ese mentor que te acabo de decir y el mentor lo ayuda a conectarlo con ecosistemas en donde pueden haber potenciales inversionistas. Esto es importantísimo también, porque es un factor clave que te ayuda a ti a tener mayor crecimiento escalado en tu negocio. Mientras que un desarrollador emprendedor no conecta con sus clientes, no analiza sus necesidades e intereses y no refina su producto porque a lo mejor no sabe hacerlo, el desarrollador empresario entiende que eso es importante y por tal motivo sí conecta con sus clientes, los escucha, analiza sus intereses y necesidades y con base a toda esa información, adivina qué hace, refina su producto, pero siempre enfocándose en maximizar el crecimiento de su negocio. ¿Y cómo tú haces crecer tu negocio? Haciendo que tu solución sea cada vez mejor, más efectiva para tu audiencia de potenciales clientes o tu mercado objetivo. ¿Ok? Entonces, tu objetivo al crear un negocio de software tiene que ser crear, luego medir, ¿ok? Para asegurarse que el producto que estás creando funciona y cala en el mercado, lo que se conoce como validar si hay product market fit. Luego tienes que optimizar ese producto a fin de maximizar ese product market fit. Y por último, una vez que tienes el producto ya optimizado, que se ve que tu mercado objetivo está interesado en adquirirlo de forma masiva, el siguiente paso es invertir en escalabilidad. Y hay diferentes estrategias que hay que aplicar acá para lograr esa escalabilidad y separarte de ese 90% de emprendedores de software que están estancados y que no logran salir de esa zona en la que se encuentran. ¿Okay? En Telecap X-Tech es justamente esto lo que nosotros hacemos. Te convertimos en un empresario de software verdadero y además te conectamos con ecosistemas de crecimiento en donde puedes conseguir tanto clientes naturales como corporativos, aliados corporativos e inclusive inversionistas para tu proyecto. ¿Ok? Así que las personas que quieran unirse al programa de formación y mentoría Telecap X-Tech, les voy a dejar el enlace debajo de este video para que vayan a unirse y a echarle un vistazo. Mi nombre es Xavier Marichal y para mí ha sido un placer estar en esta clase contigo. Así que te espero en una próxima clase.